Queridos hermanos, el día de ayer tenían el privilegio de tener en esta casa de la Madre a un sucesor de los apóstoles. Hoy, pues a un simple colaborador de un sucesor de los apóstoles. Pero dicen por ahí que el vino bueno se guarda hasta el final. Así lo hacía Jesús, ¿no? Pues el vino bueno lo tendrán al final, así que yo me pongo en los rancios. No, lo ponemos con todo el corazón, sobre todo para contemplar a la Madre de Dios, a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, como aquella que en su humildad y su sencillez colabora con Dios para edificar, para hacerle un pueblo en Jesucristo, su Hijo Jesús. Hace unos cuantos años atrás, todavía era seminarista, Gerardo tenía un poquito más de pelo en la cabeza, un cofrade, y el otro cofrade estaba un poco más llenito. Teníamos una celebración en el Choliseo, ¿se acuerdan de eso? Y aquel día, yo creo que a todos los que estábamos presentes, se nos quería salir el corazón ver lleno ese Choliseo, y todo el mundo cantaba el himno de la Providencia cuando iba entrando. Y un sucesor de los apóstoles, en aquel momento obispo de Caguas, presidente en aquel momento de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, lanzaba una frase que se ha convertido en una frase icónica o lapidaria ya, y él decía: ¿quién a Puerto Rico orienta? Y contestábamos: la Virgen de la Providencia, pero no como ahora que están ya dormidos. Tenemos para dormir la guagua de regreso a Hormigueros, no se preocupen. Pero el obispo decía así: ¿quién a Puerto Rico orienta? Y eso se quedó grabado en la mente, en el corazón. Y todavía cuando nos sentimos perdidos o cuando yo pienso que quizá no hay solución a algunos problemas que como director de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria o Carcelaria de Puerto Rico experimento, siempre me acuerdo de esa frase: ¿quién a Puerto Rico orienta? La Virgen de la Providencia. Y entonces, recordando también unas palabras de un sacerdote jesuita que escribió un artículo en el 2017 sobre la Virgen de la Providencia, el padre José Cedeño, él hacía una observación muy puntual de que cuando el obispo Gil, Esteve y Tomás llegó a las playas de Puerto Rico, encontró esta Santa Catedral en ruinas. Corría la mitad del siglo XIX. Alonso Manso ni siquiera tenía esta catedral, tenía quizá un bohío, aun siendo el primer obispo en América. Un edificio, dice el padre José Cedeño, caído, maltratado, que le regala el panorama difícil que le toca como obispo pastorear. Sus paredes y columnas sufrían.
Eran tiempos de necesidad y por ende tiempos de reconstruir y levantarse. Y el Padre identifica esa realidad que vive el obispo Gil Esteve y Tomás como la motivación principal para acudir a la Virgen Santísima de la Providencia y encomendarle la restauración. Ella sería la constructora, la gran constructora de la catedral. Porque ella es la mejor casa que Dios ha tenido. Hoy, en este segundo día del Tríodo, a Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en el contexto de 500 años de construcción de esta catedral, también podríamos ya no ver las columnas en tan mal estado, pero hay otras columnas y hay otro templo grande que parece sufrir con la corrupción, con la pobreza, con la falta de fe, con la falta de coherencia de los hijos e hijas de Dios que tienen la responsabilidad grave, gravísima, de defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural como legisladores. Hijos e hijas de Dios que renuncian a su identidad para mantener una posición. Y podría parecer que nosotros también, como el obispo Gil, Esteve y Tomás, nos encontramos con un pueblo, con una casa, no en ruinas, pero sí maltrecha. Y también nosotros podemos acudir a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, como hizo él, y pedirle a ella que así como levantó esta catedral en su mal estado, también nos levante a nosotros primero como pueblo de Dios, como iglesia de Dios que somos todos, para poder entonces así levantar una obra hermosa, una casa para Cristo Jesús. Una casa más grande que implica 100 por 35. Unos dicen un poquito menos. Es curioso porque cuando no acudimos a Dios, cuando se nos olvida nuestra identidad, entonces nuestra casa adolece y se pone en ruinas. Nuestra casa, que nosotros llamamos patria, esta catedral alberga un altar a la patria. Porque el amor a nuestra patria no compite con el amor a Dios, sino que nos lleva a Él. Y es la consecuencia lógica de amar a Dios. Un amor
que la Madre quiere sembrar en tu corazón, en mi corazón, para que nosotros gestemos esa casa grande, esa patria que mantiene sus puertas abiertas, esa patria que hace referencia a la patria del cielo y por la cual tú y yo estamos dispuestos a dar la vida. No es extraño, quizá mirando a otras patrias, a otras naciones, tan de Dios, tan pertenencia de la Virgen, que sea precisamente la pertenencia a Dios la que le lleve a entregar o a declarar su amor patrio. Aquellos que nacimos en esas tierras nos hacían cantar un himno todos los lunes, vestidos con saco y corbata, porque eran días especiales. Y cantábamos más o menos así, no voy a cantar porque si no llueve. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Y cuando uno ve la historia de la nación, de la patria mexicana, se da cuenta que no hubiesen sido capaces de escribir aquellas estrofas sin la presencia materna de la Virgen de Guadalupe. Esa es la historia de ellos, de los que nacimos allí. Pero no es historia extraña para ustedes que nacieron en estas tierras hermosas de Borinquen. Yo me atrevería a decir que a veces somos incapaces de dar la vida por la patria porque nos falta el amor a Dios. Un amor a Dios que solamente podemos conseguir acudiendo a ella. Que nos regaló no solamente una casa, catedral, física, nos regaló la presencia de su Hijo en la iglesia, en los pastores, pero también nos regaló un pueblo que hoy se llama Puerto Rico. Cuando olvidamos a Dios, trocamos el amor patrio, recto y justo por una sombra, por una caricatura. Aquel pueblo que fue capaz de entregar la vida por la patria, porque tenía a Dios en el corazón y a la Virgen como gestora, como motor de búsqueda de su dignidad. Cuando olvida su dignidad, empieza a cambiar. Y trueca
por algo endeble. Jesús Muñoz, mexicano, en una publicación muy crítica de la dictadura de Porfirio Díaz, en una revista satírica, El hijo del ahuizote, escribía los mandamientos de las leyes de reforma. Y le dio 10 mandamientos a las leyes de reforma. Los 3 primeros pertenecen a la madre patria y los otros 7 al provecho y honra de sus ciudadanos. El primero, él lo cifraba así: amarás a tu patria sobre todas las cosas. El segundo, no protestarás en vano las leyes de reforma. El tercero, santificarás los días de gloria y luto de la patria. El cuarto, honrarás a los mártires y héroes de la libertad. El quinto, no te vestirás de cuero para machetear al pueblo. El sexto, tomarás familia para no seguir el mal ejemplo de papas, cardenales, obispos y demás frailes. El séptimo, distribuirás convenientemente las contribuciones del pueblo a favor del bienestar y progreso. El octavo, no calumniarás a los conciudadanos. Noveno, no buscarás amistades liberales pancistas, oportunistas o aprovechados, ni leerás periódicos vendidos. El décimo, no codiciarás los puestos públicos cuando seas inepto para desempeñarlos. Una crítica fuerte y dura a la incoherencia de los cristianos vivir los 10 mandamientos y también una señal clara de alejamiento al norte del amor y de la historia. Si hoy nos preocupásemos y nos preguntáramos cómo se vive esto aquí en nuestro terruño, entonces podríamos darnos cuenta que también nosotros, abandonando el amor a Dios, hemos abandonado el amor real a la patria, trocándolo en idolatría, que nos ha hecho vender nuestra identidad por un plato de lentejas. Hoy queremos mirar a la Madre y a sus pies volverle a pedir, quizá como lo hiciera Gil y Esteve, Madre, levanta lo que se ha caído. Reconstruye la patria, sembrando en nosotros el corazón, en nuestro corazón, el amor a Dios. María construye el pueblo, porque gesta en su vientre
le da carne al Verbo eterno de Dios. Y en esa carne, misteriosamente, estamos tú y yo. Si queremos que nuestro pueblo se levante, habremos de volver a ella, que nos llevará a Dios. Que el Señor le bendiga.